Bien, vamos a dar paso a nuestra segunda conferencia el día de hoy que lleva por título Retos financieros y económicos en México. Y tengo el gusto de presentar a los destacados ponentes de esta conferencia Retos financieros y económicos de México. Doy inicio con el doctor Luis de la Calle Pardo, quien es director general y socio fundador de La Calle, Madrazo Mancera SC. Consultoría especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Él fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, así como también fungió como ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, D.C. También vía Zoom por un problema en la carretera, estará con nosotros el doctor Ildefonso Guajardo Villarreal, quien es economista y político, ex secretario de Economía y tiene una larga trayectoria y política y administrativa. Ha sido miembro activo del Partido Revolucionario Institucional, ha fungido como diputado federal en 2 ocasiones y también como diputado local. Estuvo al frente de la Secretaría de Economía de 2012 a 2018. Desde 2021 se desempeña como diputado federal plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional y como moderadora también el día de hoy de este evento. Contamos con la presencia distinguida de la maestra Sofía Ramírez Aguilar, quien es directora general del Cómo Vamos México, y ella fue directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se especializó en la agenda anticorrupción a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Queda con ustedes, cedemos el uso de la palabra en estos momentos a la moderadora Sofía Ramírez Aguilar. Pido un fuerte aplauso si son tan amables. A ver, sí, ahí está, pero no tengo la captura. Buenos días y muchas gracias a todos los que están aquí a pesar de los accidentes y los bloqueos en las carreteras. Muchas gracias a Ildefonso que nos está escuchando por Zoom y muchas gracias a mi jefe y mentor Luis de la Calle. Me encantaría tener aquí a Ildefonso, pero pues vamos a trabajar con lo que hay. Entonces, la primera pregunta en un panel que lo que busca es entender un poco el contexto internacional en el cual nos estamos situando con el dato de inflación de hoy temprano en la mañana, que está por encima de lo que esperábamos, pero además está muy por encima de lo que sería deseable. Pues, Ildefonso, si nos escuchas, primero que nada, bienvenido y gracias por el esfuerzo. Y segundo, pues la primera pregunta es para ti. ¿Cómo ves las perspectivas económicas para un país en un momento tan álgido, tan complejo, sobre todo en términos de pues, una relación bilateral que se mantiene, pero pues con un país que es principal socio comercial al borde de una recesión anunciada, donde tenemos además una política exterior con un corte muy particular que nos tendría que estar acercando hacia una vinculación mayor? ¿Cuál es el rol que tiene, sobre todo, México en este momento con relación a la reactivación económica, siendo que además pues, la construcción es uno de los sectores que no ha logrado despegar, que sigue todavía muy por debajo de los niveles prepandemia? Bueno, primero agradecerles la paciencia. Estuvimos en un bloqueo de más de 2 horas. Luis tuvo el éxito de haber pasado justo antes que atravesaran un tráiler. Y no había nadie que estuviera negociando. Afortunadamente era por un secuestro de una niña que la encontraron y gracias a eso nos libraron la carretera. Pero bueno, pasado eso, déjame ir directo a tu pregunta. Primero, lamentablemente el sector de la construcción y el sector de la vivienda no escapan lamentablemente de lo que está pasando en una serie de sectores de la actividad productiva mexicana. Creo que el único que se salva es el sector exportador. Pero en este sentido, es muy sencillo ver, por ejemplo, que cuando analizamos las cifras con las que esta administración recibe al sector con una encuesta del INEGI en el valor de la producción a empresarios, se calculaba el total del valor de la industria de la construcción en aproximadamente 31,800 millones en ese sentido de pesos. Y si la medimos justo antes del inicio de la pandemia, prácticamente perdimos una tercera parte del valor
de la industria de la construcción. Y obviamente el sector de la vivienda no se salva de este proceso. Las estadísticas más recientes nos indican que la vivienda residencial, aquella que está por encima de los 6 millones de pesos, prácticamente está estancada. Y la pregunta que tú haces muy específica sobre la inflación, pues bueno, hemos visto que en los primeros meses de este año prácticamente estamos llegando en un promedio de los costos de materiales de construcción que empiezan ya a topar el 15% solo en estos 4 meses, más la inflación acumulada por haber creado un mercado de acero tremendamente concentrado. Creo que nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy en la conferencia, pues no les tengo que decir los incrementos exorbitantes que ha tenido la varilla, que ha tenido prácticamente todos los materiales de la construcción, en un sentido donde tenemos que analizar claramente cuál va a ser el futuro, porque esto sí tiene una implicación tremenda. Ahora, comentabas tú un poco, habíamos observado flujos, de hecho, mi ex colega Penny Pritzker, la secretaria de Comercio de la administración Obama, como ustedes saben, es una mujer con un interés en fondos de inversión en todo el mundo, y ella en lo personal había entrado a México en el sector de la vivienda, en el sector del desarrollo de edificios residenciales, pero ese flujo de inversión en el sector inmobiliario se paró totalmente. Por el formato, pues no tengo que recordarles a los compañeros que están en vivienda, en la parte de edificaciones, que tuvimos lamentablemente un freno total en la Ciudad de México, el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum, que ocasionó un problema muy serio en términos de empleo y mantenimiento de empleo. Todo esto, pues lamentablemente también se viene a contrastar con cómo la inflación, el aumento del costo de la vivienda, nos va a llevar, en el caso específico de la vivienda de interés social, a un desenlace terrible. Veía en los análisis que hacías tú para esta conferencia que preguntabas cómo se va a afectar las diferentes regiones de México. En el norte, afortunadamente, la demanda por parques industriales, la inversión en el sector manufacturero de exportación genera que la respuesta financiera privada y la posibilidad de otorgamiento de créditos con personal, trabajadores que no salen del perfilamiento, puede mantenerse relativamente con alguna pues, no digamos crecimiento, pero con alguna estabilidad. Pero en el sureste prácticamente estamos en una situación terrible, con un aumento del déficit de vivienda de manera significativa. Finalmente te diría que una de las cosas que es fundamental para este sector, pues, obviamente, es la posibilidad de seguir manteniendo el objetivo fundamental de un organismo que se creó con ese objetivo, que es el Infonavit, para poder satisfacer la demanda de la vivienda de interés social, que hoy lamentablemente, al desaparecer el subsidio de pie de casa y al mismo tiempo de la depresión del nivel salarial y el aumento de los niveles de pobreza, generan una restricción, una depresión de demanda significativa, obviamente generando una situación donde hoy por hoy estamos muy lejos de lo que logramos en algún momento de 1 millón de créditos al año por el Instituto Nacional de la Vivienda. Y al final, tu pregunta, que tiene que ver con Estados Unidos, es muy lamentable que estemos tratando en estos momentos de definir una política económica muy ligada a nuestros socios de América del Norte, cuando al mismo tiempo estamos tomando decisiones en foros internacionales que nos mantienen en una posición de duda y de falta de afinidad con la geopolítica en este continente. ¿Por qué lo digo? Porque haber estado ausentes de la Cumbre de las Américas, al mismo tiempo que fuimos parte del boicot para que no se presentaran otros líderes de Estado, no aumenta mucho la confianza que Washington pueda tener en su aliado económico más importante hacia el sur de los Estados Unidos. Esos serían mis comentarios y una vez más ofrezco una disculpa, pero no fueron causas mayores las que me impidieron estar presentes. Estoy aquí parado a la orilla de la carretera. Bueno, creo que es una primera intervención sumamente... Tiene que apagar su micrófono ahí. Además de comentar sobre el tema, No estoy escuchando bien. Pero es que
solo ahora, sino en el futuro. ¿Cómo No, le es que hacemos tú ya para no eres. Bueno, yo creo que gracias, Sofía, por la presentación, gracias por la presentación. La verdad, pero no. Y por la posibilidad de tenernos aquí en Puebla, un privilegio estar con ustedes. Y bueno, participar en Es el que tú eres aniversario tú de eres la No, Virgen. Esa es una no puedo mutear. ocasión muy Pero lo muteo acá. importante. Pero ahorita acá. Precisamente, como decía, Voy a salir, el amigo. señor Bojana, Ahí es el anfitrión. detenidos en la carretera un rato. ¿A quién Nosotros participa? pudimos pasar por el no, pero acompañamiento, se pero va a ella mover. no pudo y bueno, ahora tuvo su participación por Zoom. Creo que la economía mexicana es una economía de muchos contrastes, ¿no? Es muy cuando la gente dice a la economía mexicana le está yendo mal y tú vives en un sector o en una región del país donde tienes una tasa de crecimiento asiática, pues como que no no entiendes muy bien por qué dicen eso. Pero lo inverso también es cierto. Si estás en un sector o en una región del país donde hay crecimiento muy modesto o incluso de crecimiento, cuando te hablan de que la economía mexicana está creciendo, pues dices, oye, pues quién sabe de qué país están hablando, porque en el mío no sucede. Bueno, es que en México tenemos un poco las dos realidades, yo diría tres realidades. Todo lo que es, digamos, lo que está ligado con la economía de Estados Unidos, de Querétaro hacia el norte, sobre todo los estados del norte, tienen tasas de crecimiento muy importantes, como decía Ildefonso, incluso asiáticas en algunos lugares, a pesar de nosotros mismos, ¿no? Pero es una realidad, es algo que está sucediendo. Estamos viendo montos de inversión muy importante en la expansión de la capacidad productiva y, por supuesto, en el empleo. De hecho, hay escasez de empleo de trabajadores en algunas regiones del país. Después tenemos la región sur de México, que ha tenido en los últimos meses una recuperación importante, porque si bien de Querétaro hacia el norte tuvimos el programa contracíclico de Biden y de Trump, en el sur de México tuvimos el programa contracíclico del presidente López Obrador en el ámbito social, el Tren Maya, Dos Bocas, y la recuperación muy importante de Cancún en términos turísticos. Entonces uno ve las cifras de PIB del sur de México, están todavía abajo de la pandemia, pero de prepandemia, pero ya cerca del nivel de la prepandemia. La región, como implicaba el comentario de Ildefonso, que está más atrasada, es lo que yo llamaría la gran Ciudad de México, ¿no? O sea, la Ciudad de México con sus estados vecinos, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. ¿Por qué hay un mayor retraso en la recuperación en el contexto del COVID de esta región? Bueno, por dos razones. Una, porque tiene muy poca relación con la economía de Estados Unidos. Hay algunas excepciones. Aquí en Puebla hay, obviamente, una parte del estado sí la tiene. Y la otra es que esta región central del país no tuvo ni el programa contracíclico de Estados Unidos, incluidas remesas, como tampoco el programa contracíclico del presidente López Obrador, que es un programa muy concentrado al sur de Puebla, digamos. Entonces, en México tenemos hoy en día dos retos muy importantes. Uno es que tenemos niveles de inversión relativamente bajos. Históricamente tenemos más o menos 20% de inversión sobre PIB y el sector donde tenemos la inversión más baja es el sector construcción, y no se refiere a la construcción de vivienda necesariamente, sino a construcción en general, incluida infraestructura. Y eso está explicado porque el presupuesto de la federación y el presupuesto estatal dedicado a infraestructura es mucho más bajo del que se requiere. En el último trimestre es 2.8% del PIB. Deberíamos estar el gobierno mexicano invirtiendo idealmente alrededor del 5%. Y por otro lado, también ha habido una disminución de la inversión privada en materia de infraestructura y en materia de construcción por un conjunto de razones, ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, el reto número 1. El reto número 2 que tenemos es que hay un proceso de inflación en el mundo, no es exclusivo de México, pero que tiene un impacto muy importante porque va a cambiar, ya le está cambiando la política monetaria de una manera, creo yo, más acelerada de lo que la mayoría de la gente piensa. Hoy, al rato, el Banco de México va a anunciar un incremento en la tasa de interés.
El mercado está esperando 75 puntos base, ¿no? 0.75. Si ustedes hubieran dicho hace un mes, el Banco de México va a incrementar la tasa a 75 puntos base, le hubieran dicho uno, eso no va a suceder. La van a incrementarán 25 o a lo mejor 50 puntos. Bueno, es 75 y probablemente van a tener que incrementarla más hacia adelante. Eso va a tener obviamente un impacto en los mercados que descansan en el financiamiento, como es obviamente la construcción, y creo que es uno de los temas que vamos a tocar un poco más adelante. Bueno, la ironía de todo esto es que si uno tuviera que apostar y dijeras qué sector de la economía mexicana tiene hacia adelante una perspectiva importante de crecimiento, pues la respuesta sería muy clara: el sector de la construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque en México tenemos una tremenda necesidad de generar espacios de vivienda. Y a pesar del discurso que se escucha temprano en las mañanas, la mayoría de la gente en México es aspiracionista. ¿Qué quiere decir aspiracionista? Que aspiran a tener una recámara adicional, un segundo piso adicional, que tenga un pedazo de jardín y, ¿por qué no, un árbol y un lugar decente? Y como decía Hugo hace rato, que me recordó a Yuri Harari y su ponencia, la posibilidad de que el ámbito urbano en el que vives te permita tener un mayor intercambio y una riqueza social en todos los ámbitos, desde la seguridad hasta el medio ambiente, la educación de tus hijos y la explotación del mundo digital. Entonces, la modernización inevitable, miren, les voy a hacer un pronóstico. México se va a modernizar a pesar de nosotros mismos. La pregunta es si podemos acelerar el proceso de modernización. La respuesta es que obviamente sí, si nos disponemos a hacerlo. Y uno de los sectores que va a tener una expansión más importante va a ser la vivienda, porque la gente en su aspiracionismo va siempre a privilegiar mejorar sus condiciones de vida, y la mejor manera de mejorar tus condiciones de vida es el lugar íntimo de donde compartes un número importante de horas con tu familia. Entonces, a pesar de las dificultades que podemos ver hoy en día, si tú tuvieras que apostar y nos invitaran 20 años después a una reunión de Canadevi, el pronóstico creo que sería bastante positivo, pero para que se pueda aprovechar esa demanda latente que existe, pues se requiere un conjunto de medidas, y es muy importante que ustedes sean los catalizadores de que esas medidas se logren. Y muchas de ellas, por cierto, con esto voy a terminar esta primera intervención, no son del ámbito federal, porque si la política es siempre local, pues la política de vivienda lo es más, porque las casas suceden en lugares específicos y no teóricamente en el ámbito nacional, sino en cada municipio, en cada colonia, en cada cuadra y en cada número de casa. Allí es donde se actualizan o no las mejoras en la vivienda. Entonces, creo que el futuro depende de que se pueda trabajar en el ámbito local, en la creación de las condiciones que permitan la expansión de esta industria tan importante. Porque es importante no solamente en términos de la satisfacción de las necesidades de la persona que la habita, sino que la vivienda hay que verla no solamente como un costo, ¿no? Vamos a invertir tantos miles de millones de pesos en vivienda, sino que es un sector que genera una enorme cantidad de valor para el resto de la economía mexicana. Gracias, Luis. Además, sin duda, para que haya más gente que pueda tener una casa, necesitas que haya una mayor calidad de vida en general. Y creo que un poco con lo que platicaba Carlos Martínez del Infonavit hace un rato, el cambio en el paradigma, en el tipo de créditos que se están otorgando, pues es una medida importante, interesante para que justamente los aspiracionistas podamos tener una mejor casa en un mejor entorno, sin duda. Creo que hay varios temas aquí sobre la mesa. El primero es el costo del financiamiento, no solamente para los constructores, para los intermediarios, para los productores de todos los insumos que necesita la construcción, pero también para quienes adquieren las casas, creo que va a ser un tema determinante. Y con el alza de las tasas de interés, por un lado, pero por otro lado, pues con la necesidad de tener un ordenamiento territorial a nivel
pues no solamente local, como bien dice, sino también a nivel federal. Estamos viendo que hay una iniciativa del Congreso de la Ciudad de México, que no sé si ya habrá llegado al Congreso Federal, pero esa era la idea, para que hubiera modificaciones a la ley de vivienda federal en un ánimo de que sean, pues, elevar la calidad de vida de las personas. También platicábamos en el camino que en México el 10% de las personas tienen algún tipo de carencia en calidad y espacio de la vivienda. Son alrededor de 12 millones de personas, pero pues solamente estamos hablando de promedios y obviamente esto cambia mucho en ese contexto. No sé si andas por ahí, Ildefonso, para poder comentar el punto o nos quedamos por acá. Creo que no. Luis, te toca. Creo que el principal problema de la vivienda Aquí en México al final del día es que hay muy poca intermediación financiera. O sea, México, si uno observa las cifras de formación, A ver, ¿por qué lo metemos para que te das cuenta que la autoinversión, pues el número de familias mexicanas que autoinvierten en su propio negocio, ¿no? En su salario, ¿no? O en construir su propia casa, o sea, la autoconstrucción, son estadísticamente mucho más altos que en el resto del mundo. O sea, en México tenemos relativa poca intermediación financiera para la construcción de vivienda. Y eso es un reflejo de un problema importante, porque al llevarse a cabo la autoconstrucción por las propias familias con sus propios recursos, uno, limitas la capacidad de expandir la oferta de vivienda de una manera importante porque no tienen forma de apalancarse. Y dos, y creo que esto es lo más importante, acabamos teniendo hogares, viviendas a las que se les invierte en condiciones que tienen rendimientos relativamente bajos, porque donde se hace la inversión se cuenta con pocos bienes públicos. O sea, generalmente no tienes la calle relativamente ordenada, las banquetas, la organización urbana, el drenaje, los títulos de propiedad, la seguridad, las condiciones ambientales apropiadas. Entonces, una parte importante de la inversión que las familias mexicanas dedican para la mejora de su vivienda se hace en condiciones que implican un rendimiento relativamente bajo por la ausencia de bienes públicos. Entonces, la política de vivienda exitosa en México al final del día va a ser aquella en la que logremos que los recursos se inviertan para tener una vivienda de calidad en la vivienda propiamente dicha, pero que esté acompañada de toda una infraestructura alrededor de la vivienda, que es una infraestructura que en principio debe proveer el Estado con recursos públicos para mejorar el entorno donde se invierte en esa vivienda y entonces el rendimiento que obtienen las familias de hacer esa inversión sea mucho más alto y entonces el problema de financiamiento al que menciona Sofía sea menor. Porque lo que importa no es solamente cuánto te cuesta financiarte, sino cuál va a ser el rendimiento que te genera esa inversión. Y el rendimiento viene por un lado por los servicios que te da la vivienda, y eso depende de su calidad, y por otro lado por la plusvalía que se puede obtener de esa vivienda en los próximos años. Y esa plusvalía depende fundamentalmente del entorno donde se lleva a cabo esa vivienda. Entonces creo que la principal tarea que necesitaríamos nosotros hacer, voy a decir una cosa que es completamente políticamente incorrecta y que si fuera yo candidato me chiflaban y a lo mejor me aventaban unos jitomatazos. Necesitamos convencer a algunos gobiernos locales que el futuro de las ciudades depende de la capacidad que se tenga de cobrar el impuesto predial. Y el impuesto predial hay que cobrarlo primero. Las correcciones al impuesto predial deben cobrarse primero a los establecimientos comerciales. Por ejemplo, si ustedes tienen vivienda en Ciudad Juárez, si algunos de nosotros enfermamos del corazón y nos ponen un stent, bueno, ese stent probablemente fue producido en Juárez o en Tijuana. Entras a la planta en Juárez donde hacen los stents y es como si estuvieras en Alemania y en Suiza.
Corea, o sea, puedes comer en el piso tan limpio que está, es una cosa impresionante. Sales y no hay banqueta, hay ambulantes, hay hoyos en las calles, no hay seguridad para las trabajadoras cuando salen de la maquiladora, pero la maquiladora adentro es una... Y le preguntas, oiga, ¿y usted cuánto paga de impuesto predial al año? ¿Cuánto mide su nave industrial? No, mide 3 hectáreas. ¿Y cuánto paga? No, os pago 1,500 pesos al mes, al año. No, bueno. Entonces, si no tenemos municipios, el municipio libre es solamente un municipio financieramente viable. Y no vamos a tenerlo si no tenemos un cobro del impuesto predial. Y ese cobro del impuesto predial se utilice para crear la infraestructura alrededor de las viviendas que permita elevar la calidad de las viviendas y la plusvalía de esas propias viviendas. Y es esa plusvalía la que te va a poder permitir en el largo plazo incrementar la recaudación del impuesto predial. Entonces necesitamos ser, creo yo que para prepararnos para el sexenio que entra, la actividad más importante es que el sector privado mexicano desarrolle una propuesta de reforma fiscal, no para incrementar el impuesto sobre la renta ni incrementar el IVA, sino para transformar la forma en la que concebimos el impuesto predial a través de un esquema que permita el aprovechamiento de la plusvalía para incrementar la intermediación financiera y tener un sector de construcción y vivienda moderno, y hacerlo además con una regla en el que el presupuesto de la federación premie la recaudación del impuesto predial en los municipios marginados. Entonces, si tú recaudas un peso, por cada peso que recaudes de impuesto predial en un municipio, yo, federación, en lugar de mandarte dinero por el ramo 23, te voy a dar un matching fund de $1 por cada peso que recaudes. Pero si estás en un municipio de nivel marginación 5, según la CONAPO, el más marginado, por cada peso que recaudes te voy a mandar 4 o 5 pesos. Para tener, digamos, un incentivo a que los municipios pobres tengan una recaudación de predial eficaz y una compensación a través igualitaria a través del presupuesto de la federación. Porque en la medida, si no logramos nosotros capitalizar a los gobiernos locales, vamos a tener enormes dificultades como país para desarrollar un sector de vivienda realmente robusto y viable. Y un entorno, por supuesto, donde haya seguridad. Entonces, creo yo que la propuesta más importante que se puede hacer a los futuros candidatos a la presidencia y a los gobiernos que tengamos en 2024 es decir, oye, ¿por qué no hacemos una reflexión de cómo transformar la realidad del impuesto predial y hacerlo, convertirlo en un catalizador de la mejora de la infraestructura? Porque cuando ustedes como vivienderos se tienen que dedicar a hacer calles o a drenaje, encareces irremediablemente la vivienda. Y esa labor, pues es una labor que debería ser, por supuesto, fundamentalmente pública, pero no puede suceder si no se tiene una recaudación local importante. Y la otra ventaja de hacerlo es que sube tremendamente la rendición de cuentas, porque el ciudadano que paga el predial va a exigirle al alcalde, al presidente municipal, que haga las cosas correctas. Es mucho más seguro que va a haber rendición de cuentas cuando la recaudación es local que cuando se tiene la percepción de que los recursos vienen del Golfo de México en un pozo petrolero que nos pertenece a todos y no pertenece a nadie. Bueno, como la bonanza petrolera ya se acabó, tenemos que pensar en un esquema distinto y ese esquema distinto puede ser la llave para transformar al sector en el que ustedes trabajan. Gracias, Luis. Parece que Ildefonso ya se volvió a conectar. No sé si me pueden confirmar que anda por ahí. Vamos a darle. Aquí estoy. Dale. Creo que, Ildefonso, uno de los temas para cerrar sería muy interesante hablar justamente de la capacidad de la gente para comprar una vivienda. Estamos hablando de que si el incremento en el precio promedio de la vivienda es de 40% en los últimos 15 años por el salario, misma magnitud, pues de entrada ya tenemos ahí un mercado bastante más constreñido de lo que sería
pues ideal, ¿no? Creo que además esto pasa, por supuesto, por la alta informalidad que tenemos en el país, en el mercado laboral, pero que además es altísima en el sector de la construcción. Y bueno, pues finalmente creo que en la ronda anterior seguramente tendrás alguna aportación que te gustaría hacer, sobre todo de la agenda legislativa que pueda ser útil para este público. Sin duda, siempre estuve conectado. Creo que debido a que pusimos a los técnicos con un reto, no me conectaron contigo, pero yo te escuché perfectamente cuando me invitaste a participar, pero aquí estoy. Primero te diría que revisé, cuando me invitaste, yo no soy miembro de la Comisión de Vivienda, pero me puse a revisar todas las iniciativas que están pendientes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Asimismo, vi lo que ya es una minuta, quiere decir que ya pasó una Cámara y está en proceso de autorización de la otra Cámara. Y siéndote muy honesto, básicamente la mayor parte de estas cosas, yo te empezaría por señalar una. El establecer en la Constitución el derecho a la vivienda digna. Y esto, como legislador, pues se oye muy bonito, pero es como el derecho al agua. Y como regiomontano te voy a decir que aunque digamos que tenemos derecho al agua, pues no tenemos agua en Monterrey, ¿verdad? Todo depende de la eficiencia con que se ejecuten las políticas públicas y la planeación de largo plazo. O sea, al fin del día, las buenas aspiraciones no se materializan en políticas públicas reales a menos de que tengamos gobiernos eficientes que las puedan materializar. Hay muchas de este tipo. Por ejemplo, una de ellas toma lo que define Naciones Unidas como las condiciones fundamentales que debe de tener una vivienda, como accesibilidad, infraestructura, asequibilidad, seguridad, etcétera. Pero todas estas son buenas intenciones que necesariamente no están acompañadas de lo que se requiere desde el punto de vista de su aplicabilidad. Recordarán ustedes, y obviamente expertos en el sector, pues que hubo una arrancando la legislatura pasada, se aprobó justamente como una iniciativa del Ejecutivo, donde ya se elimina el requerimiento de que tengas una relación laboral activa para ser sujeto a un crédito del Infonavit. O sea, puedes ser un actor que no esté activo en laboral, pero que tengas tu cuenta abierta. Eso amplía la población objetivo de 20 millones a 60 millones de posibles usuarios, pero lamentablemente, de créditos, pero lamentablemente esto pues no tiene funcionabilidad cuando el nivel de ingresos y el desperfilamiento del posible solicitante de crédito se está saliendo fuera, precisamente por el incremento en el costo, por la inflación descontrolada, al mismo tiempo que las oportunidades de ingreso y de empleo pues no se recuperaron con la calidad que tuvieron antes de la crisis de la epidemia o de los contagios por COVID. Ahora, esta iniciativa que sí se aprobó del Ejecutivo, pues plantea también la posibilidad de crédito para autoconstrucción, la posibilidad de que puedan comprar simplemente suelo, que no necesariamente se transforma, y la posibilidad de refinanciamiento. Pero lo que estamos observando hoy en día, en lo que ocurre realmente en el sector, es que el Mejoravit se eliminó, no hay crédito para el mejoramiento de la vivienda. Tenemos un problema muy serio que de cada 100 solicitudes, 50% se salen de perfil, y donde lo que estamos observando hacia adelante es una crisis importante. Yo coincido con Luis de que si las cosas fueran ideales, este sería un sector con un gran futuro, por la necesidad y el rezago en materia de vivienda, pero lamentablemente parados donde estamos parados hoy hacia adelante, yo no estoy viendo con claridad una definición de políticas públicas que nos pueda sacar de este posicionamiento. Uno de los temas más preocupantes es que el subsidio a la vivienda básica, que era un elemento muy importante para atenderlo, desaparece. Entonces estamos dejando fuera de la cobertura a la gente que más necesita el apoyo. Esto nos va a llevar a una situación de demanda social que lamentablemente no estamos solucionando y que se va a convertir sin duda en una presión muy importante hacia adelante. Quiero recordarles que Nuevo León tuvo un experimento hace muchísimos años, fue de los primeros en el país, Alfonso Martínez Domínguez, cuando la toma de tierras estaba exacerbada, donde había invasión de predios.
se hizo un proceso muy diseñado sobre poder darle a la gente de escasos recursos posibilidades. A mí me ha tocado ser diputado por esos distritos. Son lotes amplios que se regalaron en ese tiempo, adquiridos a precios muy accesibles por el gobierno, donde hoy las familias no solo están viviendo, las mismas familias que lo tuvieron, se los otorgaron hace más de 30 años, pero ahora ahí están los hijos y los nietos en terrenos donde van construyendo cuartitos dentro de esa misma localización. Creo que si no corregimos rumbo, vamos hacia un problema de presiones sociales por el rezago y la escasez de viviendas, sobre todo al nivel social en México. Ese sería mi comentario y aquí sigo pendiente de cualquier otra cosa. Muchas gracias, Ildefonso. Parece que se nos acaba un poco el tiempo. Luis, ¿alguna reflexión hacia adelante? Te estaba siendo muy optimista diciendo que en México es el de la construcción. Hay un pendiente ahí importante. Un poco después de platicar con ustedes, ¿cuál es el mensaje de qué tenemos que hacer para que la inversión sí se atraiga, para que se retenga y sobre todo para que sea productiva en un sentido más amplio, ¿no? Que valga la pena que desde la Canadevi, pero también desde el Congreso Federal, pero también desde el gobierno de los estados, pues podamos ponernos de acuerdo en una agenda hacia adelante para que la construcción pues vuelva a reganar ese ímpetu que traía pues hace un par de décadas. O sea, yo creo que la razón para ser optimistas es porque hay una demanda de la gente que quiere mejorar su situación, ¿no? Por eso me permití utilizar la palabra de aspiracionismo, ¿no? Pero no, mis reflexiones no implican que sea fácil, ¿no? Y por eso creo que el énfasis que tenemos que poner es que, dada la naturaleza de la vivienda, es mucho más importante lo que sucede en el ámbito local a lo que sucede en el ámbito federal. Entonces, si nosotros empezamos a encontrar o desarrollar islas de prosperidad de vivienda en algunos lugares del país, en algunos municipios, en algunos estados que estén dispuestos a tener políticas más de avanzada, pues entonces vamos a tener mayor posibilidad de influir en la política federal, que se vuelve entonces complementaria a eso. Y México es un país relativamente grande y diverso, y entonces existen las posibilidades de convencer a autoridades municipales y estatales de tener una política de vivienda más moderna y más incluyente y con más perspectiva, ¿no? Sin abandonar el ámbito federal, pero sí poniendo el énfasis en las necesidades que se tienen en el ámbito local, porque el comportamiento de la economía mexicana es muy diverso. O sea, no es correcto decir que en México no tenemos crecimiento cuando hay regiones del país, sectores del país que tienen altísimas tasas de crecimiento. Bueno, esas tasas de crecimiento en Querétaro, por ejemplo, pues hay que aprovecharlas para hacer las cosas bien en Querétaro. Y si las cosas salen bien allí, bueno, esa metodología, esas lecciones se pueden aplicar en otros lugares. Quisiéramos obviamente que en todo el país las cosas fluyeran bien, pero tenemos que quitarnos esta idea muy peregrina que tenemos los mexicanos, de que a México que nos va a ir bien cuando a México le vaya bien. Es al revés, y sobre todo en el ámbito de la vivienda. Cuando yo construya viviendas de calidad y a mis clientes les vaya bien y se sientan bien, eso va a mejorar sus condiciones en el ámbito de su bienestar, pero también en el ámbito laboral. Van a ser mejores profesionistas, van a tener mejores hijos, van a tener una convivencia social más digna y más productiva para todos. Entonces, voltemos un poco el esquema del desarrollo y en lugar de estar esperando a que nos va a ir bien cuando al país, que no existe, el país es una abstracción, digamos, le vaya bien, sino al revés. Cada vivienda, cada municipio, cada ciudad mejore, entonces el país va a estar mejor. Y aspirar, por supuesto, a que no dejemos detrás a ninguna región del país, que en todas las regiones del país eso termine sucediendo. Y por eso yo creo que es importante que en una discusión de una reforma fiscal que incluya el impuesto predial, hay que incluir un sistema de premios para premiar al municipio que cobre. Y no un poco como tenemos hoy, que es al revés. Como ya cobras, la conclusión de los legisladores, bueno, no necesitan dinero porque ya lo tienen. No, espérame.
O sea, si yo cobro predial, necesito que me premies ese cobro, porque la reforma política económica más importante que puede suceder en México es precisamente desarrollar capacidad de gestión en el ámbito local. Y cuando tengamos buenos presidentes municipales, mejores gobernadores, vamos a ver menos la mañanera. No me refiero al presidente López Obrador, sino en general. Vamos a esperar menos del tlatoanismo presidencial cuando estamos esperando que eso es lo que salve al país. Lo que va a salvar al país es que ustedes construyan buena vivienda y que ustedes tengan las condiciones para construirla y que las personas que son los que viven en esas viviendas reciban de esa vivienda suficiente plusvalía para que valga la pena la inversión, que es la inversión más importante que hacen en sus vidas. Sin duda, Luis. Ildefonso, ¿nos quieres compartir una última reflexión? Porque con esto nos vamos a tener que despedir. Nos encantará escucharte. Yo invito a todos los participantes en este congreso a que integremos con las comisiones correspondientes. Economía, sin duda, en la que estoy en Hacienda, estoy en Economía, estoy en Relaciones Exteriores, para crear un grupo de interacción con el Legislativo. Es importante su presencia para poder hacer realmente recomendaciones, trabajar con mucha gente de todos los partidos que están dispuestos a trabajar y sacar cosas que sean relevantes para mejorar las condiciones del mercado. Yo estoy de acuerdo con Luis en los términos de las diferencias regionales. A mí lo que me preocupa es la accesibilidad de los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen mecanismos para por sí mismos salir adelante, que de alguna manera empiezan a contrastar en este México de diferencias y de desigualdad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. El centro urbano de Monterrey empieza a desarrollar vivienda residencial media de una manera importante, pero ahí también es bien importante que los desarrolladores sensibilicen a las autoridades municipales de que no se pueden hacer edificios de 200 departamentos con la misma infraestructura urbana y el mismo tamaño de banquetas que tenían las casas individuales de esas zonas. Y eso tiene que ver con los lineamientos urbanos y de desarrollo urbano que se establecen ciudad por ciudad. Entonces sí me sumo a tratar de todos juntos tomar una corresponsabilidad en el futuro, que se pueden hacer muchas cosas a nivel local, sin duda se pueden hacer, pero sí hay una parte de la población vulnerable que está siendo totalmente descuidada en el proyecto nacional del Infonavit, que día con día está pues prácticamente bajando su respaldo financiero. Acordemos que el Infonavit es de los trabajadores. Hoy, al no estar rescatando las casas que están abandonadas, que ya sea porque estaban fuera de diseño, está aumentando el nivel de no pago de los créditos y eso está dañando el patrimonio de los trabajadores de México. Entonces, los invito a que hagamos un grupo de trabajo. Yo los acerco con quien encabeza nuestro esfuerzo en la Comisión de Vivienda de mi grupo parlamentario y ojalá y podamos hacer una agenda constructiva. Les agradezco mucho la paciencia por estar en este medio, pero bueno, uno nunca controla las cosas. Muchas gracias a ti por el esfuerzo de conectarte hasta allá y de estar sentadito escuchándonos de lejos. A la Canadivi, muchas felicidades por sus 20 años. A Luis de la Calle, muchas gracias por su presencia y pues que siga la función. Muchas gracias. Listo. Bien, pues en estos momentos la moderadora, la maestra Sofía Ramírez Aguilar, hace entrega del reconocimiento al ponente Luis de la Calle Pardo. Les pido un fuerte aplauso, señoras y señores, si son tan amables. Dejamos pendiente el reconocimiento del doctor Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía, para entregárselo cuando podamos hacer contacto directo con él.